necesitamos un faro que nos ayude a alumbrar cosas que no se están viendo, así como dijeran las señoras rezadoras, en este valle de tinieblas que estamos viviendo en la pobreza. Yo soy Blanca Martínez, actualmente estoy responsable del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, Coahuila. En el 2009 nos empezamos a enfrentar ya con los efectos ya más bien masivos de la estrategia errónea que planteó Calderón, ¿no? O sea, sin estrategia contra la delincuencia organizada, en el que las fundamentales o principales víctimas es sociedad civil. Ahora se hace indispensable presentación pública y castigo a los culpables. El Centro de Derechos Humanos tiene ya como 9 años de que se fundó, a raíz de que el obispo Raúl Vera, que antes estaba en Chiapas y que es donde nos conocimos, se viene a trabajar acá a Saltillo, y nos enfrentamos fundamentalmente a la grave problemática de las desapariciones. En un momento, las graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas las desapariciones, pues las familias tocan a las puertas del obispo y tocan a las puertas de nuestra organización, y obviamente nos plantean nuevos retos para el trabajo del Centro de Derechos Humanos. Nuestra apuesta es el empoderamiento del sujeto, que es capaz de defender, ejercer, demandar, reivindicar sus propios derechos, y desde esa óptica fue que empezamos a trabajar con las familias. Entonces, desde el 2009 estuvimos viendo cómo generar condiciones para poder generar un proceso organizativo donde las familias fueran el sujeto de su propio proceso, y así se formó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, que ha sido y sigue siendo un proceso muy largo de empoderamiento de familiares y de víctimas, ¿no? Nosotros entendemos que las víctimas es una condición en la que los pueblos y las personas son puestas fundamentalmente por actos de arbitrariedad de parte del Estado, no tanto porque o no respeta los derechos o no protege a los ciudadanos. Porque los amamos, porque los buscamos, porque los amamos, porque los buscamos, porque los amamos. Y entonces hemos decidido apostarle a volver a levantar el proyecto de formación de promotores defensores, incorporando la perspectiva de construcción de paz. Pero yo creo que es momento de ir poniendo a sembrar y a preparar quizás la semilla, porque esperamos que un día la situación de violencia baje y nos permita entrarle a trabajar en todo lo que implica la reconstitución del tejido social como condición también de justicia. Estamos viviendo, digamos, un estado de emergencia, y que por lo tanto implica que como organizaciones de la sociedad civil adecuemos nuestras estrategias para poder atender las exigencias y necesidades que nuestro pueblo en un momento dado de la historia nos está pidiendo como defensores y defensoras.